Bueno, hermanos amados, nuevamente tenemos otro día del Señor para la gloria de Dios. Si me pueden acompañar a Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a estar viendo un texto largo, como todos los textos de Primera de Samuel, porque justamente es una narración, una historia narrativa, así que lógicamente que son largos. Vamos a leerlo y luego vamos a ir exponiéndolo. El título no inspirado dice: los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofní y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron a la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofní y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofní y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque
le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, es un texto largo, son 22 versículos. Es toda una historia, pero creo que la historia ha sido clara. El texto comienza con, miren el versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. El texto o esta historia, amados hermanos, les quiero adelantar un poco la conclusión. Creo que el texto que representa una buena conclusión está en Jeremías. Jeremías también, el profeta Jeremías, 500 años después va a hablar de este suceso. Y en el versículo 22 al 23 dice, de Jeremías 13, si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La historia de hoy nos recuerda que efectivamente a veces el tiempo del arrepentimiento se termina y la puerta se cierra. Y cuando eso llega, el corazón está muy duro como para arrepentirse. El apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Podríamos separar este texto en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el 11 podemos ver una trágica decisión. Y desde los versículos 2 al 22 podemos ver el mensajero del desastre. La conclusión de este texto, pienso yo, que debiera hacernos reflexionar de que, de la misma manera que hablamos en el mensaje anterior, hay un tiempo para arrepentirse de nuestros pecados. Las situaciones externas que nos ocurren, en realidad lo único que revelan es lo que ya hay en el corazón. Cuando una persona, y piensen en sus propias vidas y en la vida de otros creyentes, cuando una persona persevera en el pecado durante tanto tiempo, en la desobediencia o en conductas pecaminosas, cualquiera sea, tal vez nadie la pudiera ver. Pero ¿qué ocurre? Cuando vos te dedicás a perseverar en eso durante tanto tiempo, uno piensa que no va a pasar nada. Miren el versículo 1, dice: porque Samuel habló a todo Israel. Y después, punto, dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Entre esa parte en la que estuvo hablando Samuel y la segunda parte que habla de la batalla, ¿saben cuánto pasó? 20 años pasaron. Uno pudiera estar mucho tiempo escuchando advertencias y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El día que menos piensen, cuando nadie esté preparado, allí se va a escuchar el estruendo en los cielos de la venida del Hijo de Dios. Y amados hermanos, nosotros pudiéramos escuchar advertencias hace 20 años atrás, no haberlas escuchado y durante los próximos 20 años continuar perseverando en el pecado, en la indisciplina espiritual, en la carnalidad, en la inmoralidad, en cualquier tipo y especie de mal. Hemos visto, antes de ver esto, una serie sobre los 7 pecados capitales, ¿no? Vemos que en la historia de los reyes de Israel sobreabunda. ¿Qué cosa sobreabunda? La lujuria, la codicia, la envidia, el odio, ¿no? Toda una serie de pecados que los hombres y las mujeres somos muy afines. Pero la Biblia prohíbe y dice que todo el que invoca el nombre del Señor se debe apartar del mal. Por lo tanto, si algo de esto en tu vida ha sido sostenido a lo largo del tiempo y te das cuenta que sos un cristiano y jamás pudiste decir la verdad, ¿qué pasa que no podés decir la verdad? ¿Qué pasa que sos cristiano hace tanto tiempo
y seguís con la inmoralidad sexual. ¿Qué pasa? Que estás invocando el nombre de Cristo y seguís siendo tan iracundo como siempre, tan haragán como siempre, tan indisciplinado. ¿Qué pasa? Que hace tanto que escuchaste de hablar de Cristo y seguís con las mismas excusas de siempre. Debieras replanteártelo. Podés estar así 20 años. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que en un momento, cuando uno menos se lo espera, la última gota rellena el vaso y la situación se desmorona. Y pasan situaciones, te van pasando situaciones que uno, cuando te pones a hablar, siempre uno tiende a justificar, no, me pasó esto, me pasó el otro, y por eso hiciste esto, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, y porque me pasó esto, y entonces, y cuando te vas dando vuelta, vas pasando de A a B, de C a D, y así llegaste hasta la Z. Y en un momento pusiste un freno de mano y dijiste, che, ¿no será que estoy viviendo de manera desordenada delante de Dios? ¿No será que no será, como dice Jeremías, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La excusa de toda persona es la siguiente, ya lo voy a cambiar. Bueno, esto ya va a cambiar en algún momento. Y esa es la esperanza que uno tiene cuando vas cosechando las pequeñas consecuencias de tu maldad. Se va cosechando de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero cuando te diste cuenta llenaste el granero. Y eso es lo que va ocurriendo en la vida de muchas personas. Entonces, 20 años pasaron y esta es maravillosa porque la palabra de Dios no se predicaba en el versículo 3 hacía mucho tiempo, 450 años, que la palabra de Dios había desaparecido de Israel. Y de pronto, después de que, recuerdan la historia, ¿no? ¿Cómo es la historia? Una mujer que quiere tener hijos no puede porque es estéril y Dios hace un milagro en su vida y ella ¿qué hace? Con su situación terrible, con la situación terrible que le estaba tocando vivir, ella ¿qué hace? Redobla la apuesta de fe y dice, voy a consagrar mi hijo al Señor. Frente a la desgracia que le ocurre, lo que ella decide, la situación externa revela lo que hay en el corazón. Entonces cuando una persona dice, no, ¿sabes lo que pasa? Es que esta persona me hizo enojar. O mentí porque pasó tal cosa. No, mentiste porque sos un mentiroso y te enojaste porque sos un iracundo. La situación externa lo único que hace es revelar lo que hay adentro de tu corazón. No produce lo que hay adentro de tu corazón. Lo que hay en tu corazón ya está ahí. ¿Y cuál es el problema? Que pudiéramos, de la misma manera que Israel, justificarlo por 20 años. Jugar con eso por 20 años. Y con cosas graves. A veces son cosas graves y la gente la menosprecia. Somos a veces muy indulgentes con nuestros propios pecados y muy duros con los pecados de los demás. Te parece una locura lo que está haciendo el otro, pero no te estás dando cuenta de las barbaridades que uno mismo está perpetrando en su propia vida. Y las justifica y las estira y dice, bueno, es parte de su forma de ser y así. ¿Y cuánto tiempo? 20 años. ¿Y a qué responsabilidad pudiera llegar? Y pudiera llegar a tanta responsabilidad como ser el sacerdote del templo. Y vos decís, che, pero no cambió. Fue llamado al sacerdocio del templo y no cambió su forma de ser. No, tampoco cambió su forma de ser padre, ser esposo, congregarse en una iglesia de sana doctrina, porque todas esas cosas no cambian a nadie. Si estás esperando que obtener mayor responsabilidad cambie tu propia vida, estás totalmente equivocado. Si estás pensando que vas a llegar a una gran responsabilidad en cualquier cosa de tu vida, pero no sos fiel en lo poco y lo alcanzás, te puedo decir una cosa, Dios no te puso ahí, ni Dios te está llamando a eso, porque no has sido fiel en lo poco. Porque lo mínimo que sabías no lo hiciste. ¿Cómo va a ser Dios el que te ha puesto ahí? Ha sido una sarta de personas, como vemos, ¿no? Por ejemplo, casos de supuesto éxito, por ejemplo, el de Leda Bergonzi, miles de personas que la siguen, y falsos pastores, falsos maestros, ¿no? Miles de personas. ¿Quién los puso ahí? ¿Fue Jehová el que los puso ahí? A esos adúlteros, mentirosos, ladrones, delincuentes. No fue Jehová. Fueron los propios carnales que quieren ser seducidos por ese tipo de gente. Pero uno pensaría en algo uno pudiera pensar en algo tan lejano, pero pudiera estar pasando en tu propia casa, pudiera estar pasando en la iglesia. En esta iglesia no creo, pero pasa en muchas iglesias y los pastores hacen de cuenta que no pasa absolutamente nada. ¿Se entiende? Entonces, amados hermanos, la responsabilidad externa no cambia a nadie. Lo único que cambia a las personas, ¿saben lo que es? Es el arrepentimiento. Lo único que va a cambiar tu vida, lo único que puede modificar absolutamente todo,
180 grados tu vida, es el arrepentimiento. No hay otra cosa. Es el arrepentimiento. Es venir al trono de la gracia para buscar socorro. Eso es lo único que va a cambiar tu vida. Es el verdadero arrepentimiento, no cualquier arrepentimiento, el arrepentimiento genuino. Es la persona que se mira para adentro y se da cuenta que está fracasando espiritualmente. Que cada situación externa que se presenta es una nueva ocasión de fracaso, y otra, y otra, y otra, y siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿No será que deberías hacer algún cambio? ¿No será que tal vez has seguido una trayectoria y estás habituado a hacer el mal? ¿Cómo podés hacer lo bueno? De la misma manera que un etíope no se puede cambiar la piel y que un leopardo tampoco se puede quitar las manchas, vos no podés dejar de pecar porque estás habituado a hacer el mal. Es una costumbre en tu vida. Lo primero que viene es mentir, 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 mentir. Justificar, justificar, justificar. Lo primero que viene. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? O cualquier situación te hace ¿pero por qué te pasa eso? Porque estás habituado a eso, por eso te pasa eso. No es por otra cosa. Eso es lo más fácil que te sale porque es lo primero que perseverás. Y uno pudiera decir, bueno, ¿cuánto se puede estar así? 20 años. 20 años. Podés llegar a ser el pastor de la iglesia, padre, podés tener un montón de cosas, ¿no? Podés llegar a muchas responsabilidades, pero ninguna de ellas te va a cambiar. Lo único que hace la diferencia es el arrepentimiento. Y otra cosa muy importante, es el arrepentimiento a tiempo. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar a pasar una serie de cosas, te pueden ocurrir una serie de cosas, que una te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra, y en todo eso Dios te estaba dando tiempo para que te arrepientas, te arrepientas, te arrepientas, y no lo hiciste, y lo escuchaste. Y otra cosa interesante, que todo esto ocurre luego de que la palabra de Dios fue predicada por Samuel durante 20 años. Y miren el versículo, miren cómo continúa, versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Los filisteos presentan batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Entonces vemos aquí, amados hermanos, la situación externa. Te echaron del trabajo, te apareció una enfermedad, no sé, cualquier situación económica, te ocurre una desgracia en tu familia, y esa desgracia, esa situación, habiendo vos escuchado, esto es muy interesante porque todos ellos están obrando no en ignorancia, están obrando en conocimiento de lo que están haciendo. Esto es muy interesante, amados hermanos. Otra cosa que no te va a cambiar, la responsabilidad, aumentar tu nivel de responsabilidad no te va a cambiar. ¿Qué otra cosa no te va a cambiar? Vamos a leer de nuevo el versículo 3. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. 4.000 hombres es una cantidad enorme para un ejército tan chico. Cuando uno mira, por ejemplo, las sagas de Napoleón, es enorme. Es enorme la cantidad, 4.000 hombres, y luego la próxima mortandad, 30.000 hombres, es una cantidad bestial. Es muchísima gente. Otra cosa que no te va a cambiar es el nivel de conocimiento de las cosas. Todas estas advertencias que yo estoy diciendo, si no te llevan a arrepentirte, lo único que están haciendo es aumentar tu nivel de culpabilidad. Lo único que está haciendo esto que estoy escuchando puede producir dos cosas: o una mayor o peores consecuencias en tu vida, o que escuches de una buena vez y te arrepientas. Pero escuchar esto no va a hacer nada en tu vida. Es escuchar y hacer algo al respecto. Los israelitas habían escuchado a Samuel por 20 años como nunca se había escuchado. Hacía 450 que no se escuchaba. Aparece Samuel a predicar 20 años la palabra del Señor de manera fiel y nadie lo escuchó. ¿Qué vemos aquí? Que nadie consultó. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. ¿Consultaron de la palabra de Jehová? Veremos que no. ¿Consultaron a Samuel? La Escritura no los dice, y las consecuencias de todo lo que se ve demuestra que no. Demuestra que no. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno mira a Samuel y uno se fija el resto de la historia, hasta ahora no sabemos qué es lo que él decía,
Pero cuando veamos más adelante la historia de Samuel, veremos que es un hombre que no tiene problema en confrontar el pecado. Veremos que es un hombre que le aborrece el pecado. Entonces podemos estar seguros que llamado al arrepentimiento, y nadie consultó ni a Jehová, ni al hombre que el Señor había puesto, ni tampoco consultaron la palabra de Jehová. Eso es lo que hace la gente cuando quiere perseverar en el pecado. Nunca consulta al Señor. Nunca va a venir a un pastor que le diga las cosas como son. Nunca le va a contar a la esposa la verdad. La va a maquillar, la va a ocultar. El esposo o la esposa nunca se van a decir la verdad. Nunca le vas a contar a tu hermano en Cristo cuál es. ¿Por qué? Porque no querés ser reprendido, lógicamente. Eso es una condición necesaria para perseverar en el pecado. Se necesita de mucha hipocresía. Porque si no, alguien te puede frenar en seco. Si vos llegás a contar lo que realmente estás haciendo, cuál es tu verdadera conducta, cuáles son tus verdaderos pensamientos, cuáles son tus verdaderos sentimientos, alguien te puede llegar a refrenar. Entonces es necesario no decirlo, es necesario no consultar con nadie y tampoco rendir cuentas. Una ilustración muy buena cuenta de que en 1962 ocurre una historia conocida como la crisis de los misiles. No sé si ustedes la han escuchado hablar en el enfrentamiento en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos se acercan hasta Cuba. Fidel Castro era aliado, obviamente era un soviético, ¿no? Era aliado de los soviéticos, y va un submarino nuclear con ojivas nucleares y se pone cerca de la bahía de... Cuba está cerca de Miami, ¿no? Estaba cerca de Miami, ¿no? Y ellos estaban justamente, como los radares norteamericanos van barriendo todas las costas por miedo de que, obviamente, la inteligencia ya se sabía que submarinos nucleares rusos estaban dando vuelta. Entonces los rusos no podían comunicar, no se podían comunicar con el exterior, justamente para evitar ser capturados por los norteamericanos. Y como los plazos que les habían dado de las instrucciones, es decir, nadie, por ejemplo, ellos no tenían señales de otros submarinos que les indicaran próximos pasos a seguir, entonces ellos no sabían qué hacer. Entonces lo que pensaron fue que se había desatado la guerra. Entonces se les ocurre lanzar ojivas nucleares en Estados Unidos. Y en ese momento en el que se está debatiendo si le lanzan las ojivas nucleares, ¿qué pasa? Si la guerra ya empezó y ellos no hacen nada, la Unión Soviética se va a caer, van a perder con los yanquis. Ahora, si no está pasando nada y ellos lanzan las ojivas nucleares, ¿qué va a pasar? Desatan ellos la guerra. Entonces no saben qué hacer. Y tenían un protocolo, que era que para que la decisión se tome, tenían que estar de acuerdo los tres líderes de la nave. Había tres, justamente no dos para que no haya un enfrentamiento, sino que había tres para que alguno vuelque la balanza para algún lado. Había dos que estaban de acuerdo en lanzar la ojiva y había uno que dijo que no. Y lo que él se llama Vasily Karipov. Él no estaba de acuerdo con lanzar el misil nuclear porque solamente se les había dado la orden de que lancen el misil nuclear si llegaba una orden de afuera. Si llegaba la orden de afuera, ellos tenían que lanzar el misil nuclear. Dos de los líderes se precipitaron y dijeron, no está llegando la orden, el tiempo se está yendo, la guerra debe haber empezado, por eso no llega la orden, vamos a lanzar las ojivas nucleares. Y Vasily Karipov dice no, porque si la orden no llega, no debemos lanzar la bomba porque puede ser todo peor. Al final de todo, como no se pusieron de acuerdo los tres, la regla era que si los tres no estaban de acuerdo no se podía lanzar, se decidió no lanzar la guerra. Lo que terminó pasando es que termina capturando al submarino nuclear y los llevaron, los escoltaron, los expulsaron de las inmediaciones de los Estados Unidos, y fue una situación muy vergonzosa para estos militares, ¿no? Especialmente para Vasily Karipov, que lo culpaban a él justamente de la vergüenza que había sido ser capturado por los norteamericanos. En el 2002, el ex secretario de Defensa de los Estados Unidos reconoció públicamente que la decisión de Karipov evitó una guerra nuclear en el momento más peligroso de la historia de la humanidad. Entonces vemos en Karipov es un ejemplo notable de alguien que demuestra autocontrol e integridad a pesar de la presión externa. Podemos ver en él tres conductas
que no estaban presentes en Israel en su tiempo. Número 1, él se apegó a las reglas que los superiores les habían dado. Número 2, no se dejó influenciar por el contexto general ni por el contexto inmediato. El contexto general era de guerra y el contexto inmediato, los otros dos le estaban diciendo, vamos a lanzar la bomba. Él se podría haber dejado influenciar. Pero él dijo no, se apegó a la regla, dijo no, si no llega la orden no la lanzamos, yo no lo voy a hacer. Y obviamente los otros dos tampoco se quisieron. Y lo tercero es soportó las consecuencias de las decisiones que su convicción lo había llevado. La historia, ¿cómo lo recuerda? Como un héroe. La historia lo recuerda como un héroe, porque si esas ojivas se lanzaban, la humanidad hoy no existiría. Vemos el versículo 3, que esto es exactamente lo que no hicieron los sacerdotes israelitas. ¿Por qué? Porque estaban habituados a hacer el mal. Versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Acá tenemos una decisión que es inevitable a causa del pecado. Ellos no se arrepintieron. La pregunta es, ¿ellos no sabían por qué estaba pasando esto? Amado hermano, yo le pregunto una cosa, ¿vos no sabés por qué te pasan las cosas? ¿No sabés por realmente no tenés idea por qué te ocurren las cosas? Hay situaciones que son a veces inevitables. Te puede pasar algo, una enfermedad, una situación trágica en tu familia, que la empresa en la que estás trabajando se funda. Hay muchas cosas que te pueden pasar que son inevitables. Pero después hay muchas cosas que vos sí podés hacer y que no las has hecho y que cuando lo inevitable se junta con tu irresponsabilidad, adivinen a dónde te lleva eso. A mayor irresponsabilidad. Es Dios el que te está poniendo esa copa delante tuyo para que vos al fin hagas algo. ¿Se entiende? Cuando una persona pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabes por qué te pasa lo que te pasa? Porque no estás obedeciendo al Señor. Muy simple. Es muy simple. Si las situaciones externas te llevan a mayores actitudes pecaminosas, estás habituado a hacer el mal y por eso actúas de esa manera. Es así de simple. Y lo que vemos en esta historia es trágicamente que eso nunca perjudica a uno solo. Siempre perjudica ¿a quién? A la familia, son los primeros perjudicados. Siempre. Cuando la situación inevitable se junta con tu propia irresponsabilidad, el primer perjudicado sos vos, pero también tu familia, también la iglesia. Y como vemos acá, la nación entera. ¿Se entiende? Es la nación entera la que... Es decir, todos salen perjudicados de situaciones así. O sea, Dios te pone esa copa, te pone esta situación delante tuyo para que vos hagas algo. Y lo que tenés que hacer es arrepentirte, darte cuenta que llegaste a esta situación tan grave, porque hay muchas cosas que tendrías que haber hecho que no las hiciste y lo sostuviste durante mucho tiempo. Entonces no es que Dios te está castigando, no, lo que estás haciendo es cosechar lo que sembraste, nada más que eso. Versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y miren esto también nuevamente, hacemos énfasis en lo anterior. Si alguien quiere perseverar durante mucho tiempo en el pecado, necesita de la mentira y necesita de la hipocresía. Necesita hacer de cuenta que nada está pasando cuando todo está pasando. Todo el mundo sabía que Elí, que Ofni y Finés eran unos degenerados. ¿Por qué le dieron a ellos el arca del pacto de Dios? Fíjense, la situación externa, en vez de llevar a pensar, preguntaron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos apuntan bien, saben que esto está siendo provocado por Dios. Eso está muy bien. Pero se les ocurre la peor solución posible. Y eso es algo interesante. Cuando alguien persevera durante mucho tiempo en el pecado, jamás se le ocurre que se tiene que arrepentir. Ese pensamiento está quitado de la mente de la persona. Nunca, jamás se le va a ocurrir que se tiene que arrepentir. Lo único que se le va a ocurrir es una doble porción de hipocresía. Bueno, y evidentemente tendríamos que haber llevado el arca, lo primero que se te ocurre, ¿no? Y evidentemente tendríamos que haber llevado el arca, tendríamos que haber orado más, tendríamos que haber decretado algo sobre la persona, no sé, se nos pasó algo así, ¿no? Tal vez, no sé, el Espíritu Santo no nos reveló en ese momento y no oramos como debíamos haber orado, no pedimos como debimos haber pedido, por eso el Señor no te dio. ¿No se acuerdan ustedes que estuvo de tiempo, durante mucho tiempo en la iglesia evangélica, el hecho de que uno tenía que pedir con especificidad? Vos no tenés el auto rojo porque no estás pidiendo un auto de color rojo. Si pidieras un auto de color rojo, Jehová te daría ese auto de color rojo.
Nunca se le va a ocurrir trabajar, ahorrar, invertir. No, ahorrar, trabajar, no, eso no. Ahorrar, trabajar, levantarte temprano, eso jamás. No, es porque no oraste pidiendo un auto de color rojo. Como los sacerdotes, deberíamos haber llevado el arca. Sí, capaz que sí. Bueno, ¿y quién la lleva? Y que la lleven estos dos. Los fornicarios, los mentirosos, los degenerados, que la lleven, no pasa nada. Y así, una mentalidad envilecida, ¿no? Una mentalidad envilecida. Y el próximo paso es peor. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, ¿no? Esto es maravilloso. Siempre la euforia luego del desastre, antes del desastre, ¿no? Y es, por eso es tan engañoso, amados hermanos. Es tan engañoso. Parece que de pronto el Señor te está respondiendo, ¿no? Y el Señor está su presencia con nosotros. Y el Señor va respondiendo y entonces uno sigue entrando y nunca se te ocurre arrepentirte, nunca se te ocurrió leer, por ejemplo, si ellos hubieran leído Deuteronomio 28, 25, Levítico 26, 39, Deuteronomio 20, ellos se hubieran dado cuenta cómo Dios decía que había que pelear las batallas. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban apelando a el pasado. ¿Qué pensaron? Y bueno, si Moisés llevaba el arca y vencía, si Josué llevaba el arca y vencía, si nosotros llevamos el arca vamos a vencer seguramente. Eso es lo que pensaron. ¿Cuál es el problema? Ni Josué ni Moisés estaba con ellos, sino Elí, Ofni y Finés, unos degenerados. Nada que ver estos tres con Moisés y con Josué. Otra cosa importante, cuando Josué perdió, no sé si ustedes recuerdan el acontecimiento, fue derrotado por los hijos de Jai. ¿Qué hizo Josué? Se postró en tierra, se arrepintió, pidió al Señor perdón, oró con temor, se humilló delante del Señor y promovió la santificación del pueblo. Todo lo contrario de lo que estaban haciendo esto, no, dale el arca a Elí, a Ofni y Finés que la lleven, vamos a la batalla de nuevo. Y así miren hermanos, así insensatos somos, ¿no? El Señor ya te mostró que no es por ahí. ¿Qué hubiera pasado si ellos se arrepentían? Esto nos pasó porque hemos pecado contra el Señor. Se volvían, decimos, bueno, perdimos una parte de tierra, perdimos un poco del norte de Israel, tenemos a los filisteos viviendo entre nosotros. Ellos se habían confiado mucho en sí mismos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a pelear ¿con quién? Con los moabitas y con tribus de la zona que más o menos tenían la misma tecnología que ellos. Pero los filisteos eran diferentes. Los filisteos posiblemente se sabe que era una nación nómada de cultura griega. Es decir, tenían mejores armas, caballos, cascos, estaban mejor entrenados. Se pensaron que los iban a derrotar como habían derrotado a los moabitas. Y esa es otra característica, amados hermanos. El pecado te hace sentir confiado. Bueno, si oro más seguramente y voy de nuevo, capaz que no tenés que ir más, te tenés que arrepentir directamente. Te tenés que arrepentir. Eso pasa mucho en todos los órdenes de la vida. Pasa en todos los órdenes de la vida. Alguien va, intenta hacer algo, fracasa. No, lo que pasó es que no oré, tendría que haber orado más, tendría que haber... y no se le ocurre pensar, che, capaz que estoy acá y lo que estoy haciendo está muy mal. Lo que estoy haciendo está muy mal. Claramente no me he manejado con integridad. Siempre me echan de todos lados. Y claramente porque soy una persona insoportable. Tal vez soy un mentiroso. Soy una persona atrevida. No sé. Es decir, ¿por qué siempre me pasa que tengo problemas en el trabajo, en la familia? Siempre la misma situación, siempre la misma situación. ¿No será que hay una cosa? ¿No será que no tenés que, no será que no tenés que ir a buscar otra bendición, sino que te tendrías que arrepentir? No se trata de cambiar, bueno, no es A, es B, entonces, no, te tenés que arrepentir, así de simple. Y tenés que cambiar, pensar qué conductas sostengo desde que soy un impío, las sigo practicando, entonces, bueno, posiblemente te puedas dar una idea de lo que tenés que dejar de hacer. ¿Se entiende? Eso es lo único que cambia, hermanos, es el arrepentimiento. Y miren el versículo 8, esto es maravilloso, dice, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga del desierto. Los paganos se asustan
ahora de que el arca de Jehová estaba en medio del pueblo. Pero en realidad lo que revela es que eran unos mundanos y unos carnales. Miren como versículo 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? ¿Por qué los filisteos pensaban? Los filisteos recién llegaditos estaban, ¿Por qué pensaban que los israelitas eran politeístas? ¿Por qué pensaban los filisteos que los israelitas eran politeístas? Porque lo eran. Porque lo eran. Y lo mismo pasa con los cristianos de hoy en día. No te van a decir yo creo en muchos dioses, pero traen de la cultura evangélica que hay que declarar, que hay que decretar, que hay que profetizar, que la palabra, que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica, y así un montón de cosas que se promueve: la ignorancia, la vagancia, se promueve el ocultismo, se promueve la idolatría, se promueve la inmoralidad sexual, la mentira, y un montón de cosas que están muy metidas desgraciadamente dentro del pueblo evangélico. Desgraciadamente está muy metido. Cuando uno mira, y no son tan diferentes de los paganos, incluso a veces son peor. A veces son peor. Cruzarte con un evangélico hoy no es garantía de nada. Hoy no es garantía de nada. De hecho, todo lo contrario, hay que tener mucho cuidado a veces. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no les entran balas. No les entran balas. Con la palabra de Dios en la mano, no les entran balas. ¿Y cómo puede ser que no se arrepienten, que siguen mintiendo, que siguen en la misma? Y pues justamente se han habituado a hacer el mal, no están acostumbrados a hacer otra cosa, es lo que les sale más fácil. En vez de arrepentirse, caminar en rectitud, dejar de jugar con la misericordia del Señor, decir todavía tengo 20 años para arrepentirme y no hay tanto tiempo, hermanos. Pues justamente una situación te va a llevar a la otra y a la otra y a la otra, y cuando te des cuenta, las consecuencias las vas a cosechar de una sola vez. Pelearon pues, versículo 10, pelearon pues los filisteos de Israel, fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, 30.000 personas murieron, 30.000 hombres, y los hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos los dos. ¿Sí? Finalmente, amados hermanos, las consecuencias, en un momento te tiran la factura por abajo de la puerta. En un momento la factura, cuando menos te lo espere, tac, 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 y vas a ver como la factura por abajo de la puerta. En algún momento las consecuencias se cosechan. ¿Qué pasó? Jugaste por mucho tiempo delante del Señor. Jugaste por mucho tiempo. Y mal hicieras en pensar, Dios me está probando. Dios no te está probando. Dios me está probando. ¿Por qué? Porque esta situación externa que sí te ocurrió, te llevó a tomar muchas malas decisiones. Vos sos culpable de esto. Esto lo produjo el Señor, pero vos sos culpable de esto. Entonces no debieras pensar, no, pasa que el Señor me está probando. Hay gente que, les he contado la historia de personas que por estar en una vigilia de oración jueves a la noche, no se presentó a trabajar el viernes. Y el domingo viene pidiendo si pueden orar por mí porque me echaron del trabajo. Y claro, y el Señor me está probando. No te está probando el Señor. Vos sos responsable de no haber dicho que no, de no haberte ido a tiempo. Y lo peor de todo es que estás usando el nombre de Dios delante de los incrédulos. ¿Cómo no van a pensar que sos politeísta? Lo van a pensar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, en vez de glorificar al Señor, estás echando ignominia, pues esa gente se identifica con Cristo. Esa gente se identifica con Cristo. Y hay mucha distancia. Hoy es una mala palabra decir que uno es pastor o quiere ser pastor. Yo no soy pastor. Yo soy encargado de la obra hasta que el pastor responsable me instituya como pastor. Pero cuando una persona, cuando una persona aspira a obispado, como es mi caso, tenés que saber que mucha ignominia va a caer sobre tu propia vida. Sin que vos hagas nada, ya estás identificado como un ladrón, delincuente, que no te gusta trabajar, que te gusta vivir de lo ajeno, que te gusta mentir. Un montón de cosas horribles que no tienen nada que ver con un verdadero siervo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué hay tanta ignominia? ¿Por qué está tan asociado a la vagancia? Porque lo es, porque lo está. O sea, no es que es una idea imaginaria, es la realidad. Es la realidad de la gran parte del pueblo evangélico y es la gran realidad de los evangélicos. La derrota, el fracaso, la impotencia continua. Y usan la palabra de Dios en vez de para realmente mostrar que la palabra de Dios es verdad, la usan para justificarse.
para justificar el fracaso y las malas consecuencias que están cosechando. ¿Se entiende? Su testimonio no es un testimonio de la verdad, es un testimonio del fracaso, de la impotencia, de lo que es ser un fracasado, de lo que es ser un cobarde y un mediocre, en vez de ser una imagen viva de lo que es un cristiano, una persona de bien, de trabajo, una persona que va para adelante, que hace las cosas como corresponde, que se esfuerza, que toma buenas decisiones, que le hace bien a la familia, a la iglesia, a la sociedad. No, todo lo contrario, es un desastre y un fracaso. Y desgraciadamente el cristianismo verdadero tiene que luchar contra esa mala estigma por causa de la desobediencia y la falta de consejo del Señor de la gran mayoría del pueblo evangélico. ¿Sí? ¿Y qué versículo 12? Corriendo, pasamos a la segunda parte. La parte del juicio, del mensajero del desastre. Este muchacho, ya vamos terminando, este muchacho corrió 32 kilómetros aproximadamente en ese día, corrió bastante. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, los judíos, por ejemplo, cuando uno estudia las fuentes judías, dicen, por ejemplo, que este hombre de Benjamín era Saúl. Dicen que era Saúl. Obviamente nosotros no vamos a decir que es Saúl, pero ellos dicen que es Saúl, este hombre de Benjamín que corre. Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Es decir, alguien que está humillado públicamente. Y lo mismo les digo, hermanos, el mismo estigma recae sobre los cristianos hoy en día. ¿Sí? Es decir, como lo acabo de decir, públicamente se vive como una humillación ser cristiano en muchos casos. ¿Por qué? Por el mal testimonio de la gran mayoría, por desgracia. Es decir, aunque uno no quiere humillarse públicamente, estás humillado porque tu propia situación te pone ahí. ¿Se entiende? Es la misma situación la que te pone ahí, por más de que lo quieras negar. Es algo que externamente se ve. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Jehová. Y así es como se siente toda persona que es cobarde y débil de carácter. ¿Qué es lo que dijimos en el mensaje anterior? ¿Por qué una persona es débil de carácter? ¿Por qué muchas veces hemos sido o podemos llegar a ser circunstancialmente débiles de carácter? ¿Qué es alguien débil de carácter? Alguien que es cobarde, alguien que ve el pecado y no lo refrena. No lo refrena en la vida de los otros, no lo refrena en su propia vida, no es capaz de poner orden. Generalmente está caracterizado por la indisciplina, la falta de orden, ¿se entiende? Es decir, externamente se ve eso. Ahora, ¿por qué alguien puede llegar a ser de esa manera? Lo dijimos, porque no odia el pecado. Cuando vos no solamente hay que amar la palabra de Dios y buscar la santidad y crecer en conocimiento de Dios, ¿sí? Es decir, no solamente uno se aparta del pecado y dice, bueno, el pecado allá, yo acá. Además hay que mirarlo con desprecio y con aborrecimiento. ¿Se entiende? Uno debe aborrecer el pecado, no solamente separarte pero te miro de reojo, no, es separarte aborreciendo el pecado. Entonces una persona que aborrece el pecado se vuelve celoso por la santidad del Señor. Y ese mismo celo es el que constantemente te lleva a combatirlo. No le querés decir la verdad, ¿sabes qué haces? Apretás los dientes y lo haces igual. Apretás los dientes y lo haces igual. No querés tomar la decisión para no generar una situación trágica y bueno, ¿sabes qué pasa? Que los dados están echados y está jugada la gloria del Señor o que te lleves bien. ¿Y qué haces? Vas a elegir la gloria del Señor, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque las cartas están echadas. El Señor ya te está poniendo la copa delante tuyo para que te la tomes. Y el cristiano verdadero se la toma, por más de que sea amarga. ¿Sí? Y ahora, esto es algo constante en tu vida, que una vez hayas sido obediente, que una vez hayas sido celoso de Jehová, marca un estándar para siempre, lo alcancé. No, hay que permanecer. Y les digo una cosa, es muy difícil permanecer en eso. Requiere una verdadera vida de devoción. Esto es totalmente inaccesible para los que son carnales. Para un tipo carnal que no le gusta orar, que le gusta vivir escuchando prédica, para una mujer, digamos que le encanta despilfarrar el tiempo, esto es imposible. Esto que le estoy diciendo es imposible. No puede haber, es decir, puede haber un aborrecimiento de la boca para afuera, pero el corazón para adentro está así agarradito.
está bien agarradito y bien protegido, ¿sí? Es inaccesible para alguien que verdaderamente no se ejercita en los medios de gracia. Para alguien que no ora, no medita de verdad en la palabra del Señor. Y no estoy hablando de escuchar prédica, es muy bueno escuchar prédica, pero hay que sentarse a leer la Biblia. Y hay que leer y memorizar las Escrituras cuando vas por el camino, al acostarte, al levantarte. No es escuchar una prédica que me pongo un ratito de Paul Washer a ver si me levanta un poco. Está bueno Paul Washer, yo creo que hay que escucharlo, por supuesto, pero hay que leer las Escrituras, hermano, hay que memorizarlas, hay que pedirle al Señor que te ayude, Señor, esto que estoy leyendo, que sea verdad en mi vida, Señor, que sea verdad en mi vida, ayúdame, Señor, ¿sí? Líbrame del maligno. El cristiano verdadero pide al Señor que lo libre del maligno, que lo libre del mal, que lo ayude a hacer sal y luz, lo pide y lucha y va intentando hacerlo. Y Elí dice que era viejo, versículo 15, de 98 años de edad y sus ojos estaban oscurecidos de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y le dice toda la desgracia que ocurrió y al final dice, y el arca de Dios ha sido tomada, versículo 18. Versículo 17 y 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Acá nos damos cuenta de que él era un juez de Israel. Acá es cuando la Biblia nos dice que él era un juez, y es interesante, él cae y se desnuca, posiblemente le puede haber agarrado un infarto, un ACV, alguna situación muy fuerte, y era un hombre viejo, pesado. Esa palabra pesado puede ser referencia al peso, a que era grande, pero también puede significar el hecho de que él era pesado, tenía un peso social, era alguien honrado, ¿sí? La palabra es kavod, es decir, es algo honrable, es algo glorioso, ¿sí? Pero puede ser algo también pesado, y en este caso algunos dicen que era porque él comía de las ofrendas en demasía, él era un hombre gordo y grande. Y es interesante que se desnuca en la puerta del templo, que es donde la gente venía a buscar los juicios de Jehová. Venían a preguntar para que el sacerdote juzgue. Y ahí donde el sacerdote juzga es donde Dios juzgó al sacerdote, ¿sí? Miren qué irónico, y a veces eso es tan irónico. El Señor permite tantas ironías en nuestra vida, ¿no? El Señor permite eso, que el pastor, que supuestamente es el que más sabe, después es el que termina cometiendo las peores atrocidades, ¿no? ¿Cómo puede ser semejante nivel de ironía? Amados hermanos, Dios permite la ironía para que nos demos cuenta, para que podamos medir la distancia entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, lo que es honroso y lo que es deshonroso. Justamente es lo irónico, ¿no? Es lo irónico que un pastor, que es el que aparentemente pudiera ser alguien que supiera mucho y alguien que debiera ser un modelo de justicia, a veces son los que cometen los pecados más aberrantes, ¿no? Es el maestro el que no enseña, ¿sí? Es el maestro el que no enseña, es el santo el que no se santifica, ¿no? Es el juez el que no juzga, bueno, es juzgado por Jehová, en el lugar donde el juicio se hace, ¿no? Así de irónico es. Y también interesante, se rompe la nuca, ¿no? Y también esto es interesante porque el arca de Jehová luego es robada y es llevado al templo de Dagón. Se le rompe el cuello a Dagón, ¿no? Recuerdan que meten, lo vamos a ver luego, pero vemos esto, ¿no? A los dos, en sentido figurado, les rompió el cuello a los dos, ¿no? Se le rompe el cuello ¿a quién? A Elí. Y luego se le rompe el cuello a los ídolos y también a los paganos. Y esto nos recuerda qué cosa. ¿Recuerdan ese texto que dice por dónde va a comenzar el juicio del Señor? Por la casa de Jehová va a empezar, ¿no? Y luego va a ir hacia quién? Hacia todos los impíos y paganos que no conocieron. Entonces, debiéramos tener mucho temor, amados hermanos. El juicio va a empezar por acá. Va a empezar por esta iglesia, no por otra, por esta iglesia, y así todos aquellos que se identificaron como creyentes. Hay que tener mucho cuidado. El Señor, ¿vos pensás que no te va a hacer nada, que en tu vida no va a pasar nada de esto porque vos sos cristiano? Te digo una cosa, el juicio empieza por acá. No empieza por los paganos, empieza por acá. Entonces hay que tener mucho temor de estas cosas, hermano. Y luego vemos el versículo 19. Y la nuera de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz.
Esto todavía es común en algunas tribus etíopes, por ejemplo, esto es una forma común de parir, de tipo en cuclillas, porque le sobrevinieron los dolores de repente y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel, es decir, la gloria del Señor se ha ido, ¿sí? La gloria, pero en realidad les pregunto, ¿el Señor fue a algún lado o no? No, porque el Señor es omnipresente, Él está en todos lados. Lo que pasó es que Él retiró su gracia de esas personas, retiró su gracia de la nación de Israel, la retiró, pensemos en la historia, la ha retirado de muchos países protestantes, por ejemplo Alemania, pensemos Suiza, son países apóstatas. El Señor puede retirar su mano de una nación, de una ciudad, de una iglesia. ¿Cuántas cartas llegaron a las iglesias del Apocalipsis? Fueron 7 cartas, ¿no? Donde básicamente ¿qué se advertía? Que la lámpara iba a ser quitada. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. La lámpara puede ser quitada de la iglesia, puede ser quitada de tu casa. ¿A causa de cosas? Y de tus muchos pecados y tu mucha perseverancia en la maldad. La luz se puede apagar en cualquier momento. Por eso, amados hermanos, las escrituras de hoy nos recuerdan que ¿qué cosa? Que hay que arrepentirse. No solamente hay que aborrecer el pecado, que es lo que dijimos la vez anterior. ¿Para qué? Para no ser débiles de carácter. También ¿qué cosa hay que hacer? Hay que arrepentirse a tiempo, amados hermanos. El texto de hoy nos muestra que cuando uno juega con el Señor durante demasiado tiempo, pudieran pasar 20 años, escuchando advertencias y haciendo caso omiso, en algún momento una situación externa que no hayas previsto se va a juntar con toda tu irresponsabilidad. Y las dos cosas van a llevar a una catástrofe. En la iglesia, en la familia, en donde sea, ¿sí? Y para no terminar con una nota tan triste, les recuerdo y les cuento que Israel perdió esta batalla en Ebenezer. Pero luego de que ellos se arrepintieron y empezaron a caminar de otra manera, los ejércitos se encontraron de nuevo en 1 Samuel 7:12. Entonces la victoria sentó en las banderas de Israel. Fue un día de alabanza y de erección de monumentos. Entonces, esto que nos recuerda, hermanos, y bueno, que si te arrepentís en aquello en lo que venís fracasando, el Señor te puede dar una victoria. En el mismo lugar en el que has caído muchas veces, el Señor te puede levantar. Pero para eso vos te tenés que humillar, ¿sí? En aquellos lugares y en aquellas circunstancias, en aquellas ocasiones en las que constantemente hemos fracasado espiritualmente, te digo una cosa, estás a un arrepentimiento de distancia de vencer sobre eso, ¿sí? Estamos a un arrepentimiento de distancia, pero hay que arrepentirse. Hay que pedirle al Señor que verdaderamente cuando sufrimos pérdidas, por causa de responder mal frente a las desgracias, es una oportunidad para arrepentirse. Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas. No te está juzgando inmediatamente. Te está dando otra oportunidad. Y debemos aprovechar toda oportunidad que Dios nos dé para volver a Él. Vemos en esto que Dios es tan misericordioso, ¿sí? Y Dios es fiel. Dios es fiel para castigarte, si fuera necesario, pero también para perdonar, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente y viene a Él humildemente. Terminamos con una oración.